Atención jubilados y pensionados. Tenemos noticias urgentes de última hora que no se pueden perder. Nuevo haber mínimo de 1.200.000 pesos para jubilaciones y pensiones de ANSES. Eugenio Semino hizo este fuerte reclamo al gobierno de Milei, tras un nuevo informe que surgió a última hora. ¿Querés saber qué va a pasar con este reclamo previsional? Quédate hasta el final. Además, estaremos charlando con la periodista Clara Salguero, donde nos va a contar en exclusiva lo que se conoció en las últimas horas desde el gobierno, y mucho más. También estaremos charlando por último con Florencia Marcarián, abogada previsional, para darnos detalles muy importantes que tenés que saber. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia del día. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta mucha atención a lo que nos cuentan los especialistas, Clara Salguero y Florencia Marcarián, porque traen novedades muy importantes. El abogado previsional y defensor oficial de jubilados y pensionados, Eugenio Semino, hizo un impactante reclamo que al gobierno pide de manera urgente un haber mínimo de 1.200.000 pesos para todos los jubilados, que hoy apenas sobreviven con haberes muy por debajo del costo real de vida. Y además, dijo que el presidente, Javier Milei, debe tomar medidas inmediatas, frente a la crítica situación que atraviesan millones de adultos mayores en el país. Semino, reconocido por su trabajo al frente de la Defensoría de la Tercera Edad y del Espacio Gerontovida, anunció datos estremecedores en su último relevamiento: los alimentos, los medicamentos y los gastos de vivienda ya consumen más del 65% del presupuesto mensual de un jubilado. El defensor de jubilados dijo que el sistema previsional se encuentra al borde del colapso y que el retraso en los haberes está dejando a los jubilados sin posibilidades reales de acceso a una vida digna. En abril, los medicamentos pasaron a representar el 22% de la canasta de consumo. ¿Cuál fue la razón de esto? Bueno, el PAMI eliminó más de 55 productos del Vademécum y redujo los descuentos en medicamentos recetados, lo que obliga a los jubilados a pagar cada vez más de su bolsillo. Además, el costo de la vivienda superó los 245.000 pesos y los alimentos se ubicaron cerca de los 280.000 pesos, dos montos que ya hacen imposible cuadrar los números con una jubilación mínima que no alcanza los 300.000 pesos sin el bono adicional de 70.000 pesos. Hoy, casi 4,5 millones de jubilados cobran apenas 285.000 pesos, más un bono de 70.000 pesos, mientras que la inflación sigue devorando cualquier mejora que se haga. Incluso con el aumento anunciado para mayo, la jubilación mínima apenas llegará a los 366.000 pesos, todavía muy lejos de lo que se necesita para cubrir lo básico del mes. Lo más grave de todo es que este nuevo informe confirma una verdad que nadie en el poder parece querer escuchar. En abril y por primera vez, la canasta básica del jubilado superó el 1.200.000 pesos. Exactamente, 1.200.523 pesos. Ese es el monto que hoy en día necesita un jubilado o pensionado de la mínima en el bolsillo todos los meses, para simplemente poder llegar a fin de mes. Ahora, no se pueden perder las noticias del día de hoy, que nos viene a contar Clara Salguero y Florencia Marcarián. Una de las preguntas que ha sido bastante reiterada en los últimos días es si ahora ya no hay más moratoria previsional. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder sumar aportes a mi historia laboral? Y claro, muchos creen que yo voy a decir, y no se puede hacer nada, ya está todo terminado, lo que no tenés, no tenés. Todavía hay dos alternativas más que importantes que las tenés que tener en cuenta. Rodri, sí, pasa. Ahí está, me van a alcanzar el agüita. Gracias. Las dos alternativas importantes, esto es el vivo, chicos, de eso se trata. Y ustedes lo entienden perfectamente. Bueno, les cuento entonces, dos alternativas. La primera y la segunda que les voy a dar dependen y varían de acuerdo a la edad que tengas, al momento que vayas a solucionar ese tema de los aportes. Y además, otro tema importante
que debes tener en cuenta es cómo es tu situación económica. Estas son las dos variantes, las dos cuestiones que hacen a la diferencia. Si vos ya tenés la edad de la jubilación, tenés 60 años si sos mujer, 65 si sos hombre, todavía podés hacer uso de una moratoria, que es una moratoria de muchos años, y te voy a dar un dato, una moratoria muy económica, que es la que rige por la ley 24476, pero no me quiero ir en números. Lo que les quiero decir es que a través de esta moratoria vos podés lograr años o completar años de aportes desde que cumpliste los 18 años o desde el momento que ingresaste al país, si sos extranjero y residente argentino, hasta, toma nota de esta fecha, hasta el 30 de septiembre de 1993. Si tenés la edad de la jubilación, si tenés vulnerabilidad económica, desde que cumpliste los 18 años hasta el 30 de septiembre del 93 podés obtener aportes para completar y sumar a los que ya tenés. ¿Qué característica tiene esta moratoria? La característica es que es una moratoria muy económica y además que la pagás y te jubilás de manera inmediata. Es una moratoria que va en el mismo proceso de lo que es la adjudicación de la jubilación. Ahora, ¿qué pasa si no tenés edad? ¿Y qué pasa si no tenés ningún problema de vulnerabilidad económica? Bueno, podés entrar en no lo que se llama moratoria, sino el plan de cancelación de aportes previsionales. Acá tenés que estar, si sos mujer, en el rango de 50 a 59 años. Si sos hombre, en el rango de 55 a 64 años. Es decir, que te tienen que estar faltando 10 años para poder iniciar la jubilación. Bueno, te fijas tu historia laboral, cuánto tenés hasta el momento, cuánto tenés que completar y podés cancelar anticipadamente y de a poco y de acuerdo a cómo dé tu bolsillo a través de este programa de cancelación de aportes previsionales. Que te digo, dicho sea de paso, ¿cuánto vale cada unidad de cancelación que representa un mes? Bueno, ¿por qué hablamos permanentemente de esto? Porque va cambiando mes a mes, porque el monto de estas unidades de cancelación, el valor, se van actualizando por inflación. Relacionado con lo que es el tope mínimo salarial sujeto a aportes, y esto representa la cuota de la unidad, el valor de la unidad representa el 29% del tope salarial mínimo sujeto a aportes. Ahora el valor es de 27.917 pesos cada unidad. Entonces acá tenés otra forma de ir preparando anticipadamente o de ir preparando 10 años antes tu historia laboral. Lo que tenés que saber es que cuando llegues a la edad de la jubilación, 60 años si sos mujer, 65 si sos hombre, bueno, vas a tener que tener todo cancelado a ese momento. Tenés que tener ya todo listo para que la historia laboral cierre. ¿Qué te tengo que decir además? Que hay otra posibilidad, un tercer camino con el fin de la moratoria que cerró, que terminó el 23 de marzo, ¿sí? Y es la jubilación anticipada. ¿Por qué vamos a tener que hablar mucho todo este tiempo de la jubilación anticipada? Porque va a haber un mecanismo, un movimiento medio parecido a lo que pasó con la moratoria que terminó el 23 de marzo. Se va a hablar de la prórroga, la oposición va a intentar que se prorrogue, que de hecho ya hay presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados desde hace unos días, un proyecto de Unión por la Patria para que se prorrogue. Jubilación anticipada. La jubilación anticipada se va. Y se va el 30 de septiembre de este año. Pero ¿qué tenés que saber? Que puede llegar a ser otra alternativa para obtener la jubilación. ¿Qué requisitos tenés que reunir? Tenés que estar dentro de los últimos 5 años a la edad de jubilación. Vos observaste que en todas las explicaciones que yo te doy a modo de alternativa o de caminos o de posibilidades, yo siempre tomo como referencia la edad jubilatoria que se exige en este momento, más los años de aporte que se exigen en este momento. Para lograr la jubilación anticipada, vos tenés que estar en los últimos 5 años a cumplir la edad jubilatoria, 55 a 59 años si sos mujer, 60 a 64 si sos hombre, y tener cumplido al momento de iniciar la jubilación, de solicitarla,
tenés que tener los 30 años con aportes. Ahora, del otro lado vos te estarás preguntando quizá, pero yo reúno la edad, estoy dentro de esa franja de 5 años, pero no llego, estoy acercándome a los 30 de aportes. ¿Qué dato tenés que saber? Algo que no se difundió demasiado, que vos, si no llegás a los 30 años con aportes, para la anticipada podés completarlos con, por ejemplo, licencia por maternidad. Podés completarlo si en algún momento cobraste prestación por desempleo, o podés completarlo si entraste en alguna moratoria que fue anterior a junio del 2023. ¿Y por qué junio del 2023? Y acá está el otro requisito que yo creo que es clave, que es fundamental, porque si vos reunís la edad, estás dentro de estos últimos 5 años, podés reunir los 30 años con aportes genuinos o completados con estos ítems que yo te acabo de nombrar, pero tenés además que probar que estabas inactivo a junio del 2023. Y esto te da como un tercer camino o una tercera chance, con cuestiones muy particulares y muy técnicas, decirte, porque también te lo debes estar preguntando del otro lado y también me lo preguntaron a través de redes sociales, ¿de cuánto es el monto? El monto no es al 100%, el monto es al 80% de lo que deberías cobrar si tuvieras la edad exigida por la ley. Reitero, 60 años las mujeres, 65 los hombres. Bueno, con esto hay que tener cierto cuidado porque se va de todo lo que te acabo de contar. ¿Qué es lo que se queda y qué es lo que se va? La moratoria, la 24476, que te permite comprar años hasta 1993, no tiene fecha de vencimiento. Es económica. Tenés que vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social. Otro mecanismo que se queda, el plan de cancelación de aportes previsionales, no tiene fecha de vencimiento. Para esto no necesitas probar ninguna vulnerabilidad económica. Pagás de acuerdo a tu capacidad de ingresos. Y lo que se va, parece irrevocablemente, es la jubilación anticipada que culmina el 30 de septiembre y que, dicho sea de paso, está implementada desde el año 2021 por decreto. Un decreto que se fue de alguna manera renovando y bueno, y que ya llevamos así de esta manera 4 años. Lo último, y para ir cerrando, el tema de la reforma en las jubilaciones. Un tema sobre lo que ustedes preguntaron durante toda la semana, me paran en la calle, me escriben en redes sociales acerca de si va a haber cambios, si va a aumentar la edad jubilatoria, si va a aumentar la cantidad de aportes, si va a haber un cambio de rumbo. Bueno, ¿qué le podemos decir? En el Congreso ya está de alguna manera este tema instalado. ¿Por qué razón? Tuvimos números a través de un informe en materia de seguridad social que lo dio el propio jefe de gabinete justamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, dando números y explicando en un momento ante las preguntas, creo que una frase que resultó clave para mí y que de alguna manera marca el rumbo, lo que dijo Guillermo Francos, el tema de por qué no se había prorrogado la moratoria previsional. ¿Qué dicen desde el gobierno? Y esto ocurrió en el Congreso Nacional, reitero, este miércoles. No se prorrogaron las moratorias porque ahora comienza una etapa nueva en el ámbito de las jubilaciones y en el ámbito previsional. Comienza una etapa de análisis, una etapa donde se va a analizar experiencias internacionales para algún cambio. Esto coincide con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entre muchas cuestiones marca que hay que hacer reformas a nivel tributario y a nivel previsional. Con respecto a lo concreto, ¿a qué va a cambiar? Bueno, desde el gobierno no dicen nada en concreto. De hecho, Guillermo Francos también reforzó esto en el Congreso Nacional. No hay nada en concreto. Hay una etapa donde se comienza con el análisis de todo el tema previsional, reitero, tomando experiencias internacionales. Esto es lo oficial.
¿De qué hablan las versiones? Versiones de tema de las edades. ¿Qué va a pasar con la edad de la jubilación? Se está hablando de una edad en las mujeres que aumentaría a 65 años, que de hecho está eso, porque las mujeres cuando trabajamos en ley general, en lo que es el ámbito que nos rige la ley general, la edad mínima requerida es 60 años, pero podemos solicitar y ampararnos en la ley previsional, en la 24.241, para decir nos quedamos hasta los 65 años. Sería ahora definitorio 65 años. Y para los hombres se habla de una edad que rondaría los de 68 a 70 años, que eso en la práctica también está vigente. Lo de las mujeres está vigente desde siempre. En el caso de los hombres, podríamos decir, está vigente desde el 2017, cuando se hizo unas reformas chicas, cortas, por encima, y donde se implementó 70 años para el ámbito privado. Entonces, hoy, ¿cómo estamos? Las mujeres que trabajan en el ámbito estatal, 60 años con la posibilidad de extender la jubilación hasta los 65, y el hombre a los 65. Pero en el ámbito privado, la edad jubilatoria, tanto de los hombres como las mujeres, está unificada en 70 años. Otra cuestión, el tema de los aportes. Actualmente los aportes por ley general son 30 años. Dicen que se elevaría a 35 años. A 35 años. Acá hay que tener mucho cuidado, hay que manejar la información con discreción, hay que darla en condicional, porque esto tiene que ver con el futuro de los trabajadores y, como toda reforma previsional, Argentina no es ajena, siempre causa mucho debate y polémica. Ya para terminar, ¿qué les digo? Que se viene un contexto de cambio, que el Congreso tiene que trabajar con conciencia, con conocimiento, buscando el consenso, debatiendo y no discutiendo, no peleándose, porque no es lo que a la gente le hace bien, y acompañada de gente que sepa, porque los especialistas son los que saben dónde están los problemas. Y por supuesto, en este contexto de cambio, lo que queremos, lo que deseamos, lo que sentimos es que lo más importante es buscar el bienestar de los jubilados, ¿sí? Porque hay muchas consultas, pero contame lo del Congreso. Como siempre le hago mucho caso a Clara, y voy a empezar por la tasa de interés. Dami, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? No, me quedé colgado con algo que dijo Damián hoy. Esto es el vivo. No, Clara no sabía que le iba a molestar con esto. Imagínate que yo pido plata hace un año y la tengo que pagar con un 30% de interés, 30,76%. ¿Hice buen negocio o malo? Hiciste buen negocio. Bueno, eso es lo que hace ANSES con los jubilados. Esa es la tasa de interés que le pagó el último año. Escúchame, te dejo lo del Congreso. No, te dejo lo del Congreso para dentro de un ratito. Vamos a las consultas. Vamos a ver qué nos está preguntando la gente. A ver, mira, aporté 45 años y me jubilé hace poco con apenas más de la mínima. No, perdón, hace poco con apenas más de la mínima. ¿Cómo sé si es correcto? Primero, lo primero que tengo que decir es gracias por todos estos monitores. Podemos verlo en todo lado. La verdad, la pregunta es cómo es, si es correcto. La verdad es que hay que revisarlo punto por punto. Parece muy raro que alguien con 45 años de aporte llegue apenas a superar la mínima. Tendría que tener o un sueldo muy bajo, casi el salario mínimo vital y móvil, un sueldo de 700.000 pesos ya te deja por arriba de la mínima con este valor. Estoy hablando números en el aire, ¿no? Pero esa es una, y la otra es que haya un error en la cantidad de años de aporte o en el promedio de remuneraciones. Si el salario era de medio para arriba, acá hay un error. Otra consulta, perdón, ¿cómo se consulta? Llevándolo a algún abogado que saque la cuenta. Un especialista que no en el aire, en la tele. Bueno, pero la idea la damos, porque si no la gente empieza a caminar, a andar y no sabe qué hacer. Es raro. La otra consulta, a ver, la próxima. Sí, perfecto. Espero sentencia por reajuste de haberes. ¿Cuándo cobraré? No sé quién la hizo, pero gracias. Tengo tela para cortar. Como dice Damián, nos vamos a las 2 de la mañana. Hablando de esto. No, hablando en serio, las sentencias subieron muchísimo en la generación de pagos. Esto es para ajuste de haber. Lo que no están pagando ANSES es retroactivos. Normalmente los juicios nuevos se están pagando en menos de 6 meses. Esa es una promesa que hizo el gobierno y lo está cumpliendo. Los más viejos, diría que de acá a fin de año. Perfecto. Otra consulta más tenemos, si siguen entrando y las preparan en ese formato. Tengo 20 años de aportes en Argentina. Vivo en Estados Unidos.
¿Cómo hago para completar los 10 años faltantes? Lo que pasa es que si no tiene residencia, acá se complica. Se puede. Vamos por partes. Primero, con Estados Unidos no hay todavía convenio internacional, pues si fuera con España, para dar un ejemplo simple, Mercosur, Latinoamérica no necesita los años en la Argentina, saca una jubilación mixta, por decirlo así, por convenio internacional. Estados Unidos no tiene, así que tendría que completar en la Argentina de alguna de las pocas maneras que hay, son las que dijo hoy Clara en la apertura del programa. Hoy en su editorial dijo que podías comprar con la moratoria 24.466 o con la SUCAP, estos pagos, pero es fundamental que haya residido en el país. Cuando yo hablo de residencia, no estar en este momento, sino cuando vos pedís determinados años de aporte, tuviste que haber estado acá. Esto no corría para la moratoria había que residir en el país, pero estos de completar años de aporte, la exigencia es haber vivido en el país en el momento que se regulariza. Hay otra más, a ver qué nos dice la gente, qué nos pregunta. Perdón, aclaro una cosita. Si no estuviste 30 años en el país, no se puede. Trabajé, 41 años y me reconocen 32. ¿Qué debo hacer para que me computen los 9 restantes? Bueno, este es... prueba documental. No, hay que ver qué pasó. Esto es el ejemplo de por qué da menos una haber. Acá avanzaron un poco y vieron que no le habían aportado todo lo que correspondía. Bueno, que no le reconocieron lo que correspondía. Va a depender, puede ser simplemente un error humano, que le erraron y cargaron mal en los dedos, se equivocaron y pasa. La otra es que efectivamente ANSES no tenga la prueba en el sistema que requiere, y entonces ANSES en principio rechaza la declaración y pide más prueba. Lo que pasa es que no la pide, entonces hay que acercarla. Pero para poder deducir qué es lo que hay que hacer en cada caso, hay que tomar vista al expediente y ahí sí, sin lugar a dudas, aconsejo un profesional. Porque el gobierno confirmó que el bono va a permanecer en los 70.000 pesos, lo dijo el ministro Caputo, porque las cuentas no dan. Está con nosotros Florencia Marcarian, abogada previsional. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida. Hola, Florencia, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, como siempre. Bueno, se mantiene el bono, entonces. Vos lo habías adelantado ya en varias ocasiones aquí en Especial Domingo, y ahora es el propio ministro de Economía, ¿no? Quien confirma entonces ese dato. Se mantiene el bono de 70.000, no están dadas las condiciones económicas, tal como ha mencionado. Ahora, si no están dadas las condiciones económicas para aumentar el bono de 70.000, tampoco lo estarían para uno de los tantos proyectos que se están tratando, ¿no?, en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que tiene que ver con la posibilidad de prorrogar la moratoria, que era lo que se venía hablando también, ¿no? Claro. A propósito de la moratoria, ¿cómo funciona para los que, estaban llegando a la edad y tal vez les falta algunos años? ¿Cómo funciona ese mecanismo? De paso, le damos un servicio a quienes nos escuchan, ¿no?, que estén en esa situación. Para todos los que están llegando a los 60 o a los 65 años, sigue vigente una parte de esa moratoria para los que le faltan hasta 10 años para llegar a la edad. Las mujeres desde los 50 y los hombres desde los 55 pueden hacer un plan de pago de la deuda, es decir, de los años que le falten, de los aportes que sean necesarios. El valor está en 27.900 pesos por mes, ¿no? El mes que uno tiene que comprar de servicios. Eso se multiplica por la cantidad de años que tengan que comprar. Quedan opciones todavía. En el caso de las mujeres pueden seguir sumando aportes por tareas de cuidado. Por cada hijo se le reconoce 1 año. En caso de adopción o discapacidad son 2 años. Y en caso de haber cobrado asignación universal por hijo son 3 años por cada hijo. Y si con todo esto no llegan a completar los años de aportes que necesitan, para todos los que nacieron antes de 1975 pueden comprar años por una ley. Una moratoria que sigue vigente, que es la 24.476, pero justamente no es que entran los 30 años por moratoria como permitía esta que se dio de baja y que se está tratando de remontar, pero con serias dificultades. Claro. Totalmente. Obviamente, vos decías, ¿no? Se está trabajando igual en el Congreso algo como para mantener la moratoria, pero ¿cómo está esta situación? ¿Podría llegar a prorrogarse? ¿Qué información tenés? No vamos a darles falsas esperanzas a quienes nos escuchan, ¿no? Porque si no se puede aumentar el bono de 70.000, mucho menos prorrogar la moratoria con todo lo que eso implica y con todo el dinero que implica. Por más que se lo vayan descontando del haber, realmente no están las condiciones, ¿no? Porque
Como mencionaba el presidente, primero la reforma laboral para luego proceder a la reforma previsional. La posibilidad de que la gente pueda tener sus años de aporte, ya sea como monotributo, como autónomo o en relación de dependencia, que es lo que se quiere promover, y a futuro, ya para diciembre del año que viene, tener planeada la reforma previsional. Vos venís planteando hace mucho, ¿no? Que el sistema está knockout Sí. casi, ¿no? ¿Qué debería Todos son tener? manoteados, ¿no? Todos Sí, han tal metido cual. mano allí. ¿Qué Sí. debería Es la gran tener? caja. Yo te La iba a gran preguntar por la reforma previsional, pero la verdad que te pregunto por las dos cosas, ¿no? Digo, ¿qué debería tener esta reforma laboral y qué debería tener esta reforma previsional para que este sistema de una vez por todas empiece a funcionar un poco mejor en la Argentina? Queda mal hablar de flexibilidad, ¿no? Laboral, pero algún camino para que generalmente las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? O quienes tienen emprendimientos chicos, pero que dan trabajo y quieren dar trabajo, Correcto. tengan la posibilidad de poder tener en blanco a la gente, en realidad Claro, es claro. con empleo formal, ¿sí? Registrados. Porque hay una Fuera del verdad, y es sistema que quedan, cuando sí. uno paga un salario, casi la mitad de ese salario se va a aportes, ¿sí? Entre otras cosas que se tienen que pagar, más los sindicatos, Ok. etcétera. Entonces, una ayuda para quienes quieren dar trabajo y para la gente que realmente lo necesita, Claro. ¿no? Para poder llegar a esos 30 años que se exigen y que en teoría y quizás para los años que vienen en adelante puedan extenderse unos años más, que se está evaluando la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria y aumentar la cantidad de servicios que se exigen para acceder a la jubilación.